palabras de Jesús, pronunciadas en aquel momento, en aquel contexto, para aquellas personas, son universales. Universales para el espacio y universales en el tiempo. Valen para todos y valen para cualquier momento de la historia. Parece como si hubieran sido dichas o escritas hoy y dichas para nosotros aquí y ahora. No tengáis miedo. No tengáis miedo a lo que pueda haceros el mundo. Mi Padre, dice Jesús, siempre os va a cuidar, incluso en la hora del martirio. No tengáis miedo. Estas palabras, a mí por lo menos, porque soy de esa generación que se ordenó sacerdote con el Papa Juan Pablo II, a mí me evocan aquellas primeras palabras del pontífice, que entonces era todavía solamente cardenal Karol Wojtyła y que apareció en la plaza de San Pedro, en la logia sobre la portada del Vaticano, como ya Juan Pablo II. Me evocan aquellas palabras del Santo Padre. No tengáis miedo. Estaba él citando a Jesús, pero era un mensaje para todos nosotros. No tengáis miedo. Vamos a luchar, no vamos a rendirnos. No importa el número, no importa lo que nos ataquen, importa la fidelidad. Y la fidelidad a Cristo. No tengáis miedo, no hay claudicación. Venía de una experiencia de lucha contra el comunismo, sabía muy bien lo que era una de las dictaduras más crueles y sangrientas de la historia de la humanidad, y sabía que no se la vencían con palabras, sino con el testimonio valiente de aquellos que aceptaban morir antes que traicionar sus principios. No tengáis miedo. No era la primera vez, por supuesto, que la Iglesia se enfrentaba con una tiranía y con una dictadura de una forma o de otra. Hoy también vivimos bajo una tiranía, algunos bajo la tiranía del comunismo, Nicaragua, Venezuela, y otros bajo la tiranía de este nuevo orden mundial que quiere imponer, que impone a través de esa máquina arrolladora en que se ha convertido las Naciones Unidas, que impone la ideología de género, que impone los principios ideológicos de ese nuevo orden mundial. Pero da igual, nosotros tenemos que responder a esto siendo fieles a Jesús. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Y lo dice el Señor, dice, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. Os van a insultar, os van a perseguir, pero no tengáis miedo. Aquel que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. En este momento el Señor está hablando a los apóstoles. Lo cumplió. Hay que recordar que el primer santo canonizado, y canonizado por el propio Cristo y canonizado aún en vida, fue San Dimas, el buen ladrón. Se declaró por Jesús y no era un santo precisamente. Estaba siendo crucificado porque algo malo había hecho, probablemente un asesinato, porque por ladrones difícilmente los romanos crucificaban a la gente. Bueno, pues se declaró, defendió a Jesús, le defendió delante de aquellos que se burlaban de él y delante de su propio compañero que moría al otro lado de Cristo crucificado. Y el Señor le canoniza. Te aseguro que tú hoy, esta noche, estarás conmigo en el paraíso. El Señor le canoniza. Es decir, aquel que no tenga miedo y que se declare por Cristo, aunque sea un pecador, el Señor se declarará por él delante del Padre cuando llegue la hora del juicio. Ayer comentaba lo que me ha impresionado, un escrito que un grupo de jóvenes que han participado en la elaboración del documento para el próximo sínodo de los obispos, un documento que ya ha salido publicado pero que no ha recogido, me parece a mí al menos, esta aportación de este grupo de jóvenes, muchos de ellos norteamericanos y polacos. Le decían al que tenía que elaborar ese documento presinodal, le decían, la Iglesia tiene que ser popular, en el sentido de que tiene que saber llegar al pueblo, pero tiene que ser auténtica. Entre popularidad y autenticidad, si hubiera que elegir, hay que elegir la autenticidad. No podemos sacrificar la autenticidad a la popularidad. No podemos convertirnos en demagogos o en víctimas de los demagogos que sacrifican el mensaje de Jesús íntegro a la popularidad, al aplauso del mundo.
No tengáis miedo, nos dice Jesús, no tengáis miedo, sed fieles. El que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. En eso confiamos, no confiamos en nuestra santidad porque no la tenemos. No confiamos en nuestros méritos, confiamos en la misericordia de Dios. Y por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, queremos ser sus testigos íntegros, es decir, de la integridad de su mensaje delante de los hombres. Que así sea.